Buenas noches compañeros, mi nombre es Luis David González Delgado, de noveno semestre de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Piloto de Colombia. Hoy les vengo a presentar el proyecto final de estadística diferencial basado en el artículo de caracterización de la calidad de la energía en circuitos eléctricos de distribución, dirigido por el señor Julio Marrero Rodríguez, especializado en Ingeniería Energética de la Universidad Central de Marta Abreu. El artículo fue publicado en la revista Ingeniería Energética en el año 2017. Son laboratorios de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica de La Habana de José Antonio Echeverría. Los voy a acompañar sobre una introducción donde les voy a hablar sobre la problemática que está dirigida a ese artículo, sus objetivos para buscar y controlar la fuente del problema, una conceptualización del tema donde les voy a hablar de temas básicos sobre electrónica básica para que entiendan mejor el tema y los estándares tomados sobre la base de datos. El análisis resultados se vendrá tratando bajo el tema de intervalos de confianza y donde se va a calcular sobre diferentes estados y ecuaciones y las conclusiones donde se determinó la problemática y los diferentes resultados obtenidos y al final referencias a los autores materiales de este tema. La introducción se viene complejado sobre la diferencia de procedimientos no lineales sobre la red eléctrica de la ciudad de Habana, donde se muestran diferentes intermitencias que ha afectado las zonas residenciales, comerciales e industriales, dañando muchos equipos debido a las altas y bajas corrientes que se viene presentando, derivados como la alta tensión en corrientes donde se sobrecargan los condensadores de diferentes aparatos electrónicos o apagones que vienen llevados a altas tensiones de los generadores de redes de energía, que al momento de arreglarlos se pierde mucho tiempo ya elevado porque se tiene que cambiar todo el transformador. Entonces el artículo viene sobre identificar diferentes bases de los puntos de las ciudades donde se podrá establecer cuáles son los puntos más críticos y establecer una norma de la norma internacional de energía eléctrica donde se pueda corregir este problema y notificar al gobierno. Determinar el comportamiento de la calidad de energía. Se va a supervisar los diferentes puntos para determinar los diferentes componentes y características del ambiente donde se podrá identificar la problemática según las normas de la Comisión Electrónica Internacional. Para las mediciones obtenidas es posible caracterizar el comportamiento del voltaje durante las semanas de prueba y comprobar si cumple con los niveles de compatibilidad establecidos en la zona. El procedimiento es que se tomará diferentes puntos de control sobre una frecuencia, sea comercial, residencial o industrial, donde se evaluará los términos entre tres diferentes fases del grupo. El grupo A va a ser la zona residencial, el grupo B la zona industrial y el grupo C va a ser el intervalo entre estas dos donde deberían estar sujetas ambas, donde podemos especificar en la gráfica de el rango C o el rango azul es la señal especificada que cumple la normativa de estas dos zonas. Si hay un desequilibrio entre pico y pico, allá podemos encontrar una diferencia de voltaje. Se puede tomar entre diferentes líneas como las líneas telefónicas o los sistemas de control protección ubicadas al lado de estas.
Cuando una señal no es lineal es porque entre pico y pico hay una zona de vacío donde se vendrá diferentes frecuencias o una diferencia de frecuencia conocida como el periodo, donde esta se podrá ver unas diferentes picos a altas velocidades, donde es comúnmente conocido como ruido. Que esto es lo que hace es que cuando das una señal en un breve lapso de tiempo es como un parpadeo, es como cuando tú conectas una luz y empiezas a estar periodos prolongados de una señal continua, pero en un momento aparente empieza a titilar a altas velocidades. La distorsión armónica es donde se toma un grupo de frecuencia de, por ejemplo, de 8.4 horas, donde la señal donde la distribución armónica se han publicado las normas internacionales para establecer los límites permisibles. Se toma un grupo de los valores que no superan el 95% del tiempo y una medición que no sea mayor a 8.4 horas a la semana. Los mismos son para las tres fases. Respectivamente, ahí está, se puede mostrar un umbral debajo del 8%, donde la figura muestra también el histograma de frecuencias absolutas de la distribución armónica total, y se construye el gráfico que refleja una distribución de probabilidad normal para las tres fases. La frecuencia se toma entre... ¿Qué es frecuencia? La frecuencia es el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier evento periódico tomado, donde se pueden ver por estos diagramas donde nuestro objetivo es la línea naranja, que es la línea donde debería ir la normativa, pero como podemos ver, la zona industrial y la zona residencial muestran saltos y una desviación, donde podemos apreciar que la zona industrial toma un atasco de más de diferencia, ya que estos lugares requieren consumir mayor, pero donde podemos ver que la zona C no puede dar totalmente aguante esta, donde se puede ver una caída respecto a la residencial y la de la normativa. Por eso es que en la área industrial no se puede conseguir un 99% de eficiencia en el momento de elaboración o proyección de toma de estas fuentes energéticas. Para eso utilizamos la toma de datos, donde se consigue una estimación puntual y por intervalo, donde tomamos un número de muestras extraídas según la base de datos, donde X va a ser los valores individuales de la muestra sobre los tres grupos. La desviación estándar muestral no es un estimador sesgado de la desviación estándar. Puede usarse para la estimación si el número de muestras es suficientemente grande, determinados por la ecuación de desviación estándar. Para la variedad del muestreo, la estimación puntual puede sustituirse por un intervalo de valores factibles para el parámetro, lo que se denomina estimación por intervalo o intervalo de confianza. Para determinar el intervalo de confianza para los parámetros conocidos de la media y la desviación estándar de una población con distribución normal, se tiene para el primer caso que las fórmulas pueden ser de distribuciones normales o independientes. Entonces, de una estimación puntual de la media y la desviación sobre la distribución armónica total, sobre las fases residencial, que es A, la fase industrial, que es B, y la fase de la normativa bajo la Comisión Electrónica Internacional. Se tomaron estas tres medias y se hace una estimación por intervalo de la media con una confianza del 95%, que es lo que se espera
hallar sobre los límites inferiores y superiores de las variaciones entre las variables. La relación matemática determina la más simple entre dos variables aleatorias de la toma de muestra de la base de datos, que es el modelo de regresión lineal simple, donde podemos tener acá las diferentes variables, donde y es la variable dependiente cuyo valor observado se designa como y, o x, que es una variable independiente de esta función, donde bθ va a ser la intersección en y b1 va a ser la pendiente de la línea de regresión, donde el término de error aleatorio con distribución normal de la media es 0 y la desviación estándar de la desviación estándar. Las cantidades de b0 y b1 pueden ser estimadas a través del método de los mínimos cuadrados. El parámetro de la media se determina de la cantidad variable ingerente en el modelo de regresión, muestra la efectividad del mismo en la predicción de una observación individual y asociada con un valor determinado x. La estimación de la media se calcula mediante la ecuación de la desviación estándar elevada, donde se puede tomar las tres bases de datos y hacer un histograma donde podemos ver que la fase C es la parte concentrada, la parte residencial y la parte industrial es la más dispersada, donde no llega a los parámetros concentrados sobre una frecuencia de 70 a 110 Hz entre una normativa mínima entre la normativa que se establece en un punto de una ciudad, por lo que podemos concluir que La Habana está por muy debajo de la media entre la normativa especificada, que los casos está entre por debajo de las frecuencias de 60 Hz en una capital que debería estar entre las 70 o 110 Hz, entre lo mínimo para un país en vías de desarrollo como lo que es Habana, pero en ese tanto está por debajo de la media en referente a situaciones de Latinoamérica. En procesos de países de primera generación o desarrollados, la frecuencia va entre los 200 a 300 Hz y con una confianza estimada del 99%. Las conclusiones en el caso de las salas de distribución de armónica total del voltaje se expusieron estimaciones puntuales y por intervalo con un nivel de confianza del 95%, donde la media y la desviación estándar, por lo que se pueden ser inferidos valores de esa magnitud en el periodo de tiempo que se considera oportuno, en el hecho de que esa misma presenta una distribución normal en las tres fases. Permite conocer, entre otras cosas, los intervalos de la media entre más o menos entre una indicación de diferentes valores con una probabilidad entre el 68, 27, 95, 45, 99,73% respectivamente de estas. Muchas gracias por todo.